Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes y hermanos en Cristo Jesús. Venimos hoy a estudiar la palabra de Dios, a conocer los misterios y los mandatos que Dios ha dejado para nuestra vida, para que tengamos una vida en esta tierra llena de poder para vencer todas las aflicciones que se presentan en nuestro caminar en esta tierra. Nosotros tenemos un pensamiento continuo en nuestros afanes, en nuestras necesidades diarias y todas las aflicciones que se nos presentan. Pero si no tenemos el poder de Dios para poder vencer estas aflicciones y vencer todos estos afanes, vamos a llegar a un momento en nuestra vida donde se apodera el temor, la angustia, la desesperación, porque sentimos que nos encontramos solos en este camino. Para eso el Señor ha dejado su palabra y nos ha llenado de gran poder a todas las personas que quieren buscar de la palabra de Dios. Todo aquel que cree en la palabra de Dios adquiere un poder especial para poder vencer toda dificultad que se nos presenta en nuestras vidas. Estamos aquí el día de hoy también para compartirles que nuestro pastor guiador en esta tierra ha fallecido, el pastor Víctor Ávila, pero continuamos con esta obra que es espiritual y que con mucho ánimo y con mucho poder él venía haciendo durante su vida y que en este momento se ha presentado ante la gloria y el reino de los cielos, y con mucha seguridad podemos decir que goza de esa alegría de estar sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial ante su presencia. Entonces nos llena de tristeza su partida, pero también nos da ese gozo que el Señor ha puesto en nuestras vidas, en nuestro corazón, porque sabemos que Él ya está ante su presencia. Así algún día nosotros también partiremos de esta tierra, porque nuestra ciudadanía no está en esta tierra.
Nuestra ciudadanía es celestial y le damos gloria a Dios que por medio de su Hijo unigénito que envió al Señor Jesucristo a morir por todos nuestros pecados, nos da la oportunidad de ser renovados y resucitados en nuestro espíritu para gozar esa vida espiritual en la eternidad. Y pasamos de muerte a vida eterna. Cada día debemos aprender, escudriñar más de las Escrituras, de este poder tan grandioso que Dios nos ha entregado por medio de su único Hijo, el cual dio la vida por nosotros y fue crucificado y murió en una cruz para que nosotros fuéramos perdonados de todos nuestros pecados y recibir la salvación. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar en Efesios 4:17, donde nos enseña que nosotros tenemos una nueva vida en Cristo, que existe una nueva vida en Cristo. Todas las personas en este momento que están oyendo este programa y tienen grandes necesidades de llenar sus vacíos, de llenar su vida con el Espíritu Santo de Dios, los invito a que estudien con mucha atención y escuchen esta palabra que viene de Dios. Es la palabra santa y que tiene mucho poder, porque existen promesas en cada una de las palabras que están aquí escritas en la Biblia, donde estas promesas se cumplen en nuestra vida. Son promesas que no las hace un hombre, que puede fallar, que puede mentir, las hace nuestro Creador, que es nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Entonces, nosotros creemos en estas promesas y queremos que cada uno de ustedes conozcan más y escudriñen más las Escrituras y conozcan de este gran poder que puede llegar a su vida y ser transformada aquí en esta tierra donde usted puede llevar muchas aflicciones, muchas cargas, muchos problemas con sus hijos, con sus esposos, sus esposas, con sus padres, en el trabajo, con problemas financieros, con persecuciones, con envidias, con celos que se presentan, todo este tipo de características de maldades que existen y que estamos expuestos día a día a soportar. Pero Dios trae para nosotros una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces vamos a disponer nuestro espíritu para escuchar la palabra de Dios en Efesios 4:17. La nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Este versículo nos está hablando de un requerimiento que nos está pidiendo el Señor, un requerimiento, que ya no andemos en este mundo como están las personas en caos, sin una orientación espiritual, viviendo la vida a su voluntad, en sus decisiones, en sus propios pensamientos. Ya no debemos seguir andando así en esta vida.
nos dice que ya no andéis como los otros gentiles. Gentiles son las personas que están alejadas de Dios, que de oídas escuchan de Dios, pero no tienen una transformación en su mente y siguen sumergidos en la maldad. Nos dice que andan en la vanidad de su mente. La vanidad de su mente es una ceguera espiritual. Cuando las personas no tienen la luz de Cristo en su espíritu, hay una ceguera espiritual, lo cual conlleva a que en esta tierra no tenga una verdadera guía, sino que sea la voluntad propia de ellos quien los guía, y son operados no por la voluntad de Dios, sino que son operados por el príncipe de este mundo que gobierna sus mentes y los lleva a hacer actos que no les conviene, para dejarlos prisioneros, para dejarlos en medio de muchos problemas en los cuales no pueden salir ni ser solucionados. Entonces, es muy importante no tener la vanidad de la mente, que es esa ceguera espiritual, sino que sean conocedores de la verdad, que sean conocedores del poder de Dios para vencer toda dificultad, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Nos dice este versículo que la mente, el entendimiento de las personas está en tinieblas, está entenebrecido, está en la oscuridad. No ha llegado la luz de Cristo a dirigir el entendimiento de las personas. Por lo tanto, cuando hay un entendimiento entenebrecido y existe esa ceguera espiritual, son ajenos de la vida de Dios, son apartados, alejados de la vida de Dios. Tienen a Dios, lo escuchan de lejos, pero no está actuando en su entendimiento, porque ese entendimiento está en tinieblas, y como están alejados de la vida de Dios, no tienen la guía y la luz de Cristo Jesús para poder andar en el camino de Dios. Entonces, son ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Se vuelve un corazón perverso porque son ignorantes de la palabra de Dios. Hay una falta de entendimiento. El que no tiene entendimiento en un asunto espiritual es ignorante, y luego dice, por la dureza de su corazón. Su corazón es perverso y un corazón duro que no quiere seguir la vida de Dios, no quiere seguir sus mandatos, no quiere seguir la disciplina que Dios tiene para su vida, para que todo le salga bien. Por lo tanto, esa dureza del corazón los aleja de Dios, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Las personas que están alejadas de la vida de Dios,
que son ajenos a la vida de Dios, son motivados y operados en su mente por fuerzas malignas que los motivan a hacer de continuo el mal. Y esto lo vemos hoy cuando las noticias nos traen unos titulares que uno se queda atónito y aturdido ante la maldad que existe, una maldad donde los mismos padres violan a sus hijas, donde los esposos matan a sus esposas, donde hay perversidades, donde hay corrupciones de un nivel tan altísimo que son capaces de robarse todo el dinero de un país y permitir que la gente se muera en las clínicas porque se roban los dineros de la salud, se roban los dineros de la inversión para construir vías, para hacer megaproyectos, porque existe la corrupción en la mente de estas personas que viven ajenos de la vida de Dios. Y vivir ajeno a la vida de Dios permite que sea operada esa mente por todas unas fuerzas malignas, donde dice que con avidez cometen toda clase de impurezas. Con avidez es que son motivados, van hacia el camino del mal, motivados para cometer toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dio en esta tierra no son de cometer con avidez lo malo, al contrario, Él con mucho ánimo y a pesar de todas las dificultades, la persecución, la envidia, todo lo que querían ir contrario a Él, Él predicó la palabra de Dios y nos dio una enseñanza maravillosa con su ejemplo, donde era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, lleno del gozo de Dios para vencer todas esas dificultades. Y lo que aprendimos de nuestro Señor Jesucristo fue el amor, la compasión, ayudar al prójimo, dar su vida por todos nosotros, que a pesar de que lo rechazaron, lo vituperaron y lo ofendían, Él con su grande amor dio su vida y pudo resistir toda esa angustia porque tenía un propósito, que todos recibiéramos la gracia y el Espíritu Santo de Dios. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, aquí estamos viendo, hermanos, en este versículo, que el Señor, nosotros, si en verdad le hemos oído y hemos sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, las enseñanzas que Jesús nos dio, que Cristo Jesús nos dio en esta tierra, están contenidas en este libro. Y por eso debemos escuchar la palabra de Dios, debemos estudiarla con ánimo pronto para que nosotros seamos enseñados y tengamos el conocimiento
la sabiduría, la ciencia, la inteligencia que viene de lo alto, y que nos llenemos de todos estos poderes que son grandiosos para nuestra vida. Y nos dice en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Este versículo es un versículo de mucho poder y debemos entender que cuando no tenemos la nueva vida en Cristo, estamos llenos del viejo hombre. Entonces el Señor nos está diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir, esa manera de vivir que está alejada de Dios, esa manera de vivir donde no has escuchado, no has entendido cuáles son las promesas que Dios tiene para tu vida, esa manera de vivir donde haces tu voluntad, donde tú crees que estás siendo guiado porque tú eres un hombre de éxito, porque eres un empresario, porque te autojustificas de que no haces nada malo, pero no tienes el conocimiento de Dios, te dice que despojaos de ese viejo hombre. Es un viejo hombre porque ese hombre está lleno de vicios, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Las personas están llenas de vicios que son deseos engañosos. Estos deseos engañosos están en las drogas, en la prostitución, en el homosexualismo, en todo lo que es el narcotráfico. Son deseos que te dicen que vas a tener un deleite, pero es un engaño, porque al final estos deseos engañosos te llevan a la muerte. Un deseo engañoso como decir, voy a traficar para tener mucho dinero, para tener carros lujosos, para tener las mujeres más bonitas a mi lado, o los hombres que sean deseados por las mujeres, pero estás siendo engañado porque estás cometiendo un delito que al final te lleva a la muerte. Y si no es la muerte, te lleva a una prisión, a quedar prisionero, a perder la libertad y quedar en medio de una prisión, en una cárcel, reducido un espacio de tu vida y perdiendo la libertad que Dios nos ha dado. Entonces, el Señor nos está diciendo que nos despojemos de este viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nosotros, el Señor es el único Dios todopoderoso que puede renovar el espíritu de la mente. Cuando tú estás hablando de la mente, estamos hablando de un espíritu, es el espíritu de la mente que está dentro de ti y en el cual tú tienes que ser renovado, buscar la renovación en el espíritu de vuestra mente, porque si no hay esa renovación en la mente, entonces nosotros vamos a ser personas que vivimos en esa ceguera espiritual. Y eso no es lo que quiere Dios para nosotros. Lo que quiere Dios para nosotros es que llegue la renovación al espíritu de nuestra mente
y seamos transformados en la mente para tener una nueva vida, para dejar esa vida llena de maldad, llena de angustias, una vida que no tiene felicidad, porque todo aquel que está alejado de Dios está vacío. Y nos dice entonces que debemos tener esta renovación espiritual. Todos necesitamos la renovación en nuestro espíritu. Y nos dice el 24, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta es la nueva vida en Cristo. Cuando nosotros estamos vestidos del nuevo hombre, y el único que nos puede vestir con ese vestido espiritual es Dios. Porque dice, es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces ya hay un hombre nuevo en nuestra vida, ya ese hombre que está viejo, cansado de cometer tanto mal, tanto pecado, estar lleno de vicios, está agotado, está perdido. El único que puede renovar este hombre es el poder de Dios. El 25 nos dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, nosotros debemos hablar la verdad, y la verdad es Cristo. Eso es lo que nosotros debemos compartir, predicar el evangelio de la verdad, sin ningún interés propio, sin ningún interés terrenal, porque la verdad es espiritual y debemos hablar con verdad, que es Cristo Jesús, unos con otros, no buscando el engaño ni un beneficio propio al hablar de la palabra de Dios. Entonces, aquí Dios nos está llamando a que debemos hablar la verdad unos con otros, no engañar a nuestro prójimo y no buscar un beneficio propio para enriquecernos en esta tierra, traficando con las almas que Dios ha puesto en esta tierra. No, debemos es hablar la verdad, que es la palabra de Dios, sin tener en nuestra mente ningún tipo de pensamiento ni deseo de enriquecernos por medio de la palabra de Dios. En el 26 nos dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí el Señor nos habla de que nosotros debemos quitar todo enojo, toda amargura de nuestra vida. Nosotros, cuando recibimos la nueva vida en Cristo, somos transformados en nuestra mente y Dios nos quita todo enojo. Nos dice, airaos, pero no pequéis. No debemos llevar la ira a un extremo donde nos dejamos contaminar por lo negativo en nuestra vida y cometer errores grandes que nos llevan a la muerte. Entonces nos dice en el 27, ni deis lugar al diablo. Este versículo es muy corto. Estamos en Efesios 4:27. Dice, ni deis lugar al diablo. Nosotros hablamos del diablo
y las personas parecen como que no existiera el mal, que no existieran estas fuerzas negativas que dirigen a las personas que con avidez cometen actos de muy terribles de impureza, actos donde nosotros quedamos sorprendidos de la capacidad de la maldad del hombre. ¿Por qué estas personas cometen estos actos? Porque le han dado lugar, cabida al diablo en sus vidas. Han rechazado la vida de Dios, son ajenos de la vida de Dios, pero sí le han dado cabida y un lugar a Satanás en sus vidas. Entonces, esta es la respuesta a todas estas personas que cometen con avidez actos de impureza, actos donde uno queda sorprendido como un joven que se ha desarrollado en una familia, en los mejores colegios, en las mejores universidades, con muchas especializaciones, con mucho conocimiento cultural al viajar a muchos países, tener unas relaciones sociales buenas, estar rodeado de la gente que comúnmente se llama la élite, pero en su mente entenebrecida, ajena de la vida de Dios, le dan cabida al diablo para cometer con avidez actos de impureza. Entonces, esto lo puede analizar desde la psicología, desde la psiquiatría, desde los problemas mentales, y realmente las personas se quedan sorprendidas como un joven que se ha desarrollado en medio aparentemente de un círculo bueno, de una buena familia, pero su mente está entenebrecida, le da cabida al diablo y comete actos que no se puede imaginar, llenos de impureza. En el versículo 28 nos dice: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, aquí este versículo nos llama a que nosotros dejemos de hurtar. Y esto que es hurtar es un robo, es quedarse con algo que no es tuyo. Y estamos viendo cómo las personas son engañadas en su mente con el deseo engañoso de la corrupción, del cohecho, cómo las personas que llegan a un puesto de política llegan con el ánimo no de aportarle a un país, no de un crecimiento y un bienestar para todas las personas, sino en búsqueda de un bienestar propio, desfalcando el país para poder ellos saciarse de todas estas cosas materiales, sin importar cómo la salud se ve destruida y no te pueden atender en una EPS porque se robaron todos los recursos de la salud. Entonces mueren los niños de cáncer porque no les hacen un tratamiento, porque no hay dinero para cubrir un tratamiento. Mueren los ancianos, mueren las personas jóvenes porque no hay una verdadera salud, ni hay una dirección, no hay unos directivos, unos políticos
que sean honestos, sino que se llevan el dinero. Entonces, aquí nos está diciendo que no sigamos haciendo eso, sino que haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hay muchas personas que padecen necesidad y vemos en las calles mujeres sentadas en un andén con niños, con bebés, totalmente llenos de necesidad porque no hay un sistema que sea verdaderamente para poder suplir las necesidades, sino que al contrario, este sistema está dirigido por personas que quieren quitarle a las demás personas sus derechos. Entonces hay que trabajar realmente con sinceridad y ser dirigidos por Dios para poder que estas mentes corruptas que nos han invadido en los grandes puestos públicos sean renovados en la mente para que un país pueda salir adelante. En el versículo 29 nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Entonces, nuestras palabras deben ser palabras de sabiduría, deben ser una conversación espiritual. Las personas que tienen en su boca palabras corrompidas es porque existe la maledicencia en su interior, no están renovados en el espíritu de la mente y por lo tanto lo único que pueden expresar es palabras llenas de corrupción, de maledicencia, palabras corrompidas. Entonces, esa es una de las características cuando tú estás invadido por ese viejo hombre y no has sido renovado en el espíritu de la mente. Todos necesitamos esta renovación y vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Las personas no tienen en cuenta a los niños que escuchan estas palabras llenas de vulgaridades y maledicencias, palabras corrompidas, y esto se lo transmiten de generación en generación, y los niños están siendo invadidos también en su mente, tanto en la televisión, tanto por sus padres que no tienen la sabiduría de Dios, sino que han sido dirigidos por todos estos poderes malignos y les hacen daño a sus propios hijos. Y no se están dando cuenta que son el fruto de la vida de ellos y que son lo que los representan y siguen en medio de esta maldad la siguiente generación y la siguiente generación hasta que no haya una nueva vida en Cristo Jesús. Nos dice el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Aquí el Señor nos está diciendo que cuando estamos llenos de este viejo hombre y no hemos recibido la renovación en el espíritu de nuestra mente, estamos contristando el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo de Dios nos lo ha dejado Jesús
para que fuésemos sellados para el día de la redención. Ese Espíritu Santo es contristado diariamente por las personas que son ajenos a la vida de Dios, porque hacen todo lo contrario a lo que Dios quiere para sus vidas. Entonces, nosotros estamos desechando el Espíritu Santo de Dios, con el cual el día de nuestra redención es el que nos llena de poder y el que nos da esa salvación en nuestra vida. Y cada día nosotros lo afligimos porque estamos ajenos a la vida de Dios. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Estas son las características de las personas ajenas de la vida de Dios. Están llenas de amargura, de enojo, de ira, de gritería y maledicencia y toda malicia. Y esto lo hacen en sus casas, en presencia de los niños, de sus propios hijos, llenándolos de todas estas maldiciones. Y nos dice que es la ira del hombre, es la amargura, es una amargura espiritual. ¿Por qué tienen esta amargura? Porque no siguen la palabra de Dios, no quieren seguir la vida de Dios, sino que quieren seguir la vida que les ofrece este mundo, con los deleites de este mundo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, el Señor nos está diciendo que debemos tener una bondad. Ser benignos es ser buenos, ser bondadosos unos con otros, buscar el bien para nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo, misericordiosos, perdonados unos a otros. Nosotros debemos quitar toda amargura, todo enojo, toda contienda, toda envidia, todo celo de nuestra vida y perdonarnos unos a otros, porque es un mandato que Dios nos está enviando. Y es de las cosas más difíciles, es perdonar a tu enemigo, bendecir a tu enemigo. Tú tienes un enemigo y lo que quieres es vengarte, te llenas de odio, de rencor, cómo le puedes hacer daño, pero Dios te está diciendo que debes perdonar a tu enemigo, perdonarnos unos a otros, como Dios también nos ha perdonado a nosotros en Cristo. Y es el único Salvador que dio su vida por nosotros y en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque están en medio de esta ignorancia espiritual, en medio de una ceguera espiritual y por lo tanto no conocen, son ajenos de la vida de Dios y por eso fue capaz el hombre de crucificar a Cristo Jesús. Y en la cruz Él dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, hermanos, nosotros debemos quitar toda esta ignorancia, esta ceguera espiritual y buscar la luz de Cristo, buscar que llegue la sabiduría de Dios a nuestras vidas y vencer toda dificultad que se presenta en el camino. Debemos entender que en esta tierra estamos de paso,
somos pasajeros. A veces pensamos que porque podemos tener un promedio o una esperanza de vida de 80 años de vida, que es mucho tiempo. El tiempo de nuestra vida es muy corto, es como un abrir y cerrar de ojos, es como el pensamiento que llega a nuestra mente y se va, como la flor que florece en la mañana y en la tarde está marchita. Por lo tanto, por eso es tan importante que ustedes que nos están escuchando el día de hoy sean conscientes de que la vida en esta tierra es pasajera y vamos a llegar a un momento de nuestras vidas donde vamos a morir y vamos a partir de esta tierra, y por todos los afanes que tú tuviste aquí, todos los trabajos, todas las amarguras, todas las tristezas, todo esto que te afanaste para conseguir tantas cosas materiales, las vas a dejar, porque nada de esto es celestial. Todo esto pertenece a esta tierra. Hermanos, les pedimos a todos que conozcan de la palabra de Dios, que se animen a conocer la palabra de Dios y que el Espíritu Santo llegue a sus vidas para que haya una verdadera transformación en las mentes de las personas. Los esperamos el próximo viernes para aprender y conocer más de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Buenas noches.